¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Este, es tu nombre? Mi nombre es Sergio, Sergio. ¿De dónde nos hablas, Sergio? de México. México. Bueno, Sergio, cuéntanos un poco. Me llama la atención tu nombre. Sí, pues he visto su canal varias veces. Yo anteriormente era cristiano, católico. Sí. De hecho, estudié en un instituto bíblico. Y bueno, siempre me considero una persona en la búsqueda espiritual. Y después comencé a estudiar algunos textos. Y desde hace ya más de una década abracé la fe gnóstica, Ujú. el gnosticismo. Y bueno, me gustaría, yo lo escucho y como un sacerdote católico con la preparación, pues me gustaría conocer su punto de vista sobre algunos temas. Yo pienso, y bueno, no es solo mi pensamiento, sino el de muchos los gnósticos, que, que Jesús no dejó un canon, eh, sino el espíritu, ¿no? Como dice, les dejo el espíritu para que los guíe, los guía a la verdad. Eh, Porque cuando yo veo la historia de los cánones, ¿no? Que el último, bueno, el canon neotestamentario es el de San Atanasio, ¿no? Que es donde se pone el Nuevo Testamento. Ya veo que antes pues había otros cánones, ¿no? El primero fue el de Marción, eh, después el Muratorio. Entonces, yo creo que Jesús no dejó un canon y por el contrario, creo que el canon es como, viene a ser como un encadenamiento, porque como usted sabe, pues en los últimos 2 siglos se han dado muchos descubrimientos, por ejemplo, los textos, estos famosos textos de Nag Hammadi, este, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, que, que, que muestran cosas que el Nuevo Testamento pues no abordó, ¿no? Por ejemplo, hay un tema, quizá suena locura, pero conforme yo lo voy analizando, me parece que no es tanto una locura y es como un ejemplo de que el Nuevo Testamento siento que no dijo todo lo que era Jesús y su contexto. Por ejemplo, se dice en el Evangelio de Juan que había un discípulo que se llamaba Tomás Dídimo, ¿no? El incrédulo, ¿no? El famoso Tomás. Y cuando yo leo la etimología del nombre de Tomás, que es gemelo en arameo, y Dídimo en griego, ya ahí se me hace muy extraño, ¿no? Como Tomás, gemelo, Dídimo, gemelo, pero en griego y el otro en arameo, ¿no? Y bueno, yo veo eso y después veo en Marcos 6, cuando se habla de los hermanos de Jesús. Se A dice que ver, tenía vamos a cuatro. ordenar nuestra conversación. Discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero ya estamos hablando de muchos temas y hay cosas bueno, que ya termino mareándome. Este, Sí. a ver, quiero hacerte algunas preguntas. Jesús, como para saber dónde estás parado, ¿no? Porque quiero saber cómo piensas. ¿Jesús era Dios o era un hombre simplemente? ¿Qué era Jesús para ti? Jesús era un hombre. No era Dios entonces. No. Ujú. Ok, ¿y qué parte del gnosticismo abrazaste? Primero, defíneme qué es un gnóstico para ti y dime qué parte del gnosticismo abrazaste. Pues gnosis es la palabra griega conocimiento, que es, podríamos decirlo, una interpretación mística del Evangelio. Yo lo veo como el equivalente, por decirlo, para ser entendible, como la cábala al judaísmo, Ok, que es como una pero el mística judía. gnosticismo, sí, sí, el gnosticismo en cuanto a tal ese conocimiento, ¿cómo alcanzas ese conocimiento? Eh, Ese conocimiento se logra por medio de ciertas disciplinas, como la contemplación,
la recitación de pasajes de los evangelios gnósticos. Y de la pregunta del gnosticismo, lo que pasa es que el gnosticismo, el auténtico, porque hoy hay muchos grupos neognósticos, pero no, son inventos, ¿no? De nuevos gurús. Yo le hablo del gnosticismo de hace 2000 años, de Valentinus, de Basílides, y había varias escuelas de gnosticismo, los setianos, los valentinianos. Entonces, yo tomo de varias de estas escuelas, uno de los principios, pues creo que es el principal de los gnósticos, es que el creador de este mundo, pues no es el verdadero Dios, ¿no? A diferencia del cristianismo que afirma que el creador es Dios. Los A ver, gnósticos, ahí esa parte está interesante. Acá te quiero frenar, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay dos dioses? Que hay, por ejemplo, un dios, porque hay varios tipos de gnosticismo, lo dijiste muy bien, ¿no? Pero está muy interesante, es la primera vez que hablo con un gnóstico, así que realmente está muy interesante. Quiero que un poco vayamos a algunos puntos. Hay alguien que es creador del mundo y alguien que no es creador del mundo. Estoy entendiéndote bien, hay dos dioses y uno crea el mundo y otro no lo crea, o uno crea lo material y otro crea lo espiritual. ¿Es eso lo que crees? no, no, la creencia de dos dioses, que será como un dualismo, sería más como de la herejía de Marción, ¿no? Que hablaba de dos, como los maniqueos, que hablaban de dos fuerzas antagónicas eternas. No, el gnosticismo habla ¿Cuántos dioses hay? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuántos hay? uno, hay un Dios, solo un Dios. Ok. Entonces, si hay un solo Dios, ¿qué es lo que hace ese Dios? ¿Crea el mundo? ¿Crea todo? ¿Es un Dios, por ejemplo, como el Dios Padre? O, por ejemplo, como el Dios del Antiguo Testamento, que nosotros creemos que es el Trino también, pero para meterme en tu cabeza, ¿es el Dios del Antiguo Testamento tal cual aparece ahí? ¿Cómo es ese Dios? No, hay un principio supremo, que es el origen de todo, y lo que sucede es que los gnósticos no creemos que Génesis es el inicio, como sería para el cristianismo, sino Génesis ya es la continuación. Los gnósticos tenían varios sistemas, pero se parecían mucho. Decían que de este Dios, el Dios supremo, hubo emanaciones allá en el paraíso, en el pleroma, le llaman el paraíso, y que en ese paraíso hubo como una rebelión. Hay un grupo de gnósticos que dice que hubo un ser que se llama el demiurgo, que es el demiurgo, Mira, el creador. yo todo eso lo entiendo, ¿no? Pero a ver si me hago entender. ¿Qué crees tú particularmente? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Crees que hay un Dios que emanó y que creó? O sea, explícame tu visión de Dios, ¿no? Sí, yo creo que hay un Dios supremo del cual emanan los espíritus, todos los espíritus, los ángeles, los seres humanos, todos los espíritus, pero que en el paraíso hubo una rebelión angelical y estos ángeles crearon este mundo, y por eso es un mundo de sufrimiento. Yo sé que la Iglesia Católica, a la explicación del mal, del sufrimiento, es el pecado original, ¿no? O sea, dice, el mundo está mal por el pecado de Adán, ¿no? El pecado original. Explícame lo Pero que, los, explícame lo que crees tú. A mí me interesa tu visión. y bueno, yo creo que hubo una rebelión en el cielo, y un grupo de ángeles crearon este mundo, le llaman los arcontes en la cosmovisión. Los arcontes crean este mundo que es una copia del mundo del paraíso, ¿no? Del mundo celestial. Estos ángeles crean este mundo que es una imitación, y como es una imitación y son ángeles, pues es imperfecto, ¿no? Porque
no fue creado por el Dios verdadero, sino es un mundo que trata de copiar en un acto de rebelión de estos ángeles, los arcontes, por imitar a Dios. Y bueno, Jesús viene del paraíso, de acuerdo a la gnosis, viene desde el pleroma, desde el paraíso, a esta creación, digamos, desciende desde el paraíso a este mundo creado para traer la gnosis. Podemos hablar de dos mensajeros de la gnosis. El primero sería la serpiente del Edén, que aquí es una contrahistoria, ¿no? de la versión original. De hecho, había un grupo gnóstico que se llamaba los Ofitas, porque hablaban de la serpiente Ofis, ¿no? Que del paraíso trajo el conocimiento, más que el conocimiento, como el recuerdo, de decir, miren, ustedes estaban en el paraíso, pero caímos a este mundo material. Sí, para que nuestra gente no se pierda, porque estoy Sí. tratando de que la gente no se pierda más que nada, ¿no? Volvamos a la emanación. Esta parte a mí como filósofo me interesa, ¿no? Volvamos a la emanación. La emanación, por ejemplo, tú dijiste que emanaron ángeles que se revelaron, pero son ángeles que pertenecen a la misma sustancia divina o son ángeles que son distintos de la sustancia divina. No, son ángeles que emanan de la sustancia divina. O sea, si emanan de la sustancia divina, son parte del mismo Dios. Sería una emanación de Dios. ¿Cómo es posible, te hago esta pregunta, ¿no? Porque te quiero entender. ¿Cómo es posible que haya un principio del mal en Dios? Si justamente Dios tiene que ser todopoderoso y Dios tiene que ser omnipotente. ¿Cómo es posible que del omnipotente, de la omnipotencia divina, salga el mismo mal? Suena una contradicción eso. Pues yo creo que ahí entra lo que es el libre albedrío, bueno, que es algo que yo creo. El mal existe porque los seres tienen la capacidad de hacer el mal o el bien, el libre Pero albedrío. me dijiste que esos seres son el Dios mismo, son parte de Dios. Ahí tenemos dos problemas, que si son parte de Dios, entonces Dios no existe. Explico por qué. Porque si Dios tiene partes, Dios tiene composición. Y si Dios tiene composición, tiene potencia. Y si Dios tiene potencia, Dios es imperfecto. Y si Dios es imperfecto, Dios no es Dios. Ahí está el punto. Y después está la cuestión de que si estas personas son parte de Dios y además se pueden hacer malas, directamente estas personas, hay un principio intrínseco en Dios que es un principio malo. O sea, ¿qué es el mal? Es la privación del bien debido. Y se supone que Dios, siendo todopoderoso, siendo omnipotente, tendría que ser la bondad, no podría caber en él mal alguno. ¿Cómo es posible que realmente haya un principio del mal, o sea, haya una privación en aquel que es omnipotente? Pues sería, yo creo que la explicación a eso sería lo mismo de Satanás para el cristianismo, ¿no? O sea, yo le haría la misma pregunta, o sea, ¿cómo Lo que es que pasa es que existe un Satanás es una Satanás? criatura distinta a Dios. Esta es la gran diferencia. Nosotros no creemos y sería imposible. O sea, no puede ser Satanás una criatura igual a Dios, ni puede brotar de Dios. No puede emanar de él. Satanás es alguien totalmente distinto a Dios, lo mismo cada uno de los ángeles. Esa es la diferencia. Tú acá, yo estoy siguiendo tu razonamiento, ¿no? Tú acá me estás diciendo que de Dios emana, o sea, ya directamente ahí tenemos un problema, porque emanación ya tenemos el tema de composición. Dios no puede tener composición del punto de vista metafísico. Y después, y no puede tener composición porque no puede tener potencia pasiva. Y si tiene potencia pasiva, tiene capacidad de recibir perfección. Si tiene capacidad de recibir perfección, directamente es imperfecto, no puede ser Dios. Y después, además, si en Dios hay un principio del mal, hay un principio del mal que puede hacer malo parte de él, es como que
directamente saco la conclusión de que Dios no existe, mi amigo, y que todo lo que estás diciendo es pura New Age. No, pues como usted sabe, o sea, yo le decía al principio de que hay evangelios, por ejemplo, el evangelio de Tomás, que No te dicen me que es inclusive escapes. más. No, 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 no. No, No te es me que. escapes. No te quiero interrumpir, pero no te me vayas por la tangente. Antes de ir al Evangelio de Tomás, ¿cómo resuelves este problema que te estoy planteando? Porque es un problema metafísico, ¿ok? Es decir, además de ser sacerdote, estudio filosofía. Eso es lo propio mío, ¿ok? Y yo te tengo un respeto muy grande porque me hiciste pensar muchísimo. Mi cerebro es como que iba a 200 kilómetros por hora, ¿no? Entonces me encantó tu razonamiento, pero ¿cómo resuelves el tema del mal en Dios, del principio del mal, que es un principio privativo, que es una potencialidad pasiva? ¿Y cómo resuelves la emanación, la composición? Yo no le veo, yo creo que hay un jaque mate ahí, ¿no? Si realmente Dios tiene composición y Dios tiene un principio del mal, Dios no existe, mi amigo, yo, por todo lo que te dije recién, ¿no? Lo que pasa es que este, eh, este Dios, bueno, el Dios Supremo, pues en su expresión en el gnosticismo es prácticamente igual que en el cristianismo, solo que el origen de este mundo, o sea, es que las preguntas que me está comentando prácticamente son las mismas que yo le podría hacer a un cristiano, de decir por qué existe el mal, ¿no? Pero yo te O lo sea, explico por privación de bien. O sea, Dios no tiene mal. O sea, yo directamente con respecto al tema del mal, te desarmo ese argumento de esta manera. Dios no tiene nada que ver con el mal. Después podemos discutir por qué permite el mal, eso es otro tema. Pero Dios no tiene ninguna privación, porque el mal es una privación. ¿Por qué hay ceguera? Justamente por la privación de la vista. ¿Por qué uno es manco? Por la privación del brazo. ¿Por qué uno es malo? Por la privación del mal moral. Acá lo tuyo le estás agregando a Dios una privación y le estás agregando una potencialidad pasiva. Entonces, ahí está el problema. Un ateo, por ejemplo, te diría, si tú hablas con, por ejemplo, un marxista que conoce a Santo Tomás al mismo tiempo, te diría, chao, tenemos potencia pasiva, tenemos composición, tenemos imperfección, no tenemos Dios. Eso es lo que te diría un ateo. Yo no soy ateo, yo creo en un Dios trascendente, pero mira, efectivamente este tema es un tema que bueno, lo tuyo es una fe extraña, te voy a ser sincero, ¿no? Pero si quieres ir al tema de la Biblia, yo simplemente te voy a dejar esto para que razones, ¿no? Para que vengas acá cuando tengas la respuesta y que lo pienses. De Dios emanan los ángeles y hay emanación. Emanación implica composición, o sea, Dios tiene partes. Si Dios tiene partes, significa que Dios tiene composición, o sea, tiene capacidad de recibir. Lo cual, si tiene capacidad de recibir, tiene potencia pasiva, y por lo tanto, si tiene potencia pasiva, es imperfecto y por lo tanto no es Dios. Lo peor de todo en el razonamiento está en que en el mismo Dios está el principio del mal, o sea, está la privación, lo cual es una contradicción con aquel que es el ipsum esse subsistem, que es aquel que es omnipotente, omnisciente, que todo lo puede y que no puede tener ni composición, ni privaciones, ni potencia pasiva. Esto lo vas a tener que resolver desde el punto de vista filosófico, pero quiero escucharte porque si no, por ahí, si nos detenemos en este punto, no vamos a poder analizar lo de la Biblia. Te hago otra pregunta con respecto a la Biblia, lo que dijiste al inicio, ¿no? Jesús no dejó un canon, no lo dejó al canon, ciertamente. Eso sabemos que no lo dejó, pero tampoco Jesús escribió absolutamente nada. Es decir, Jesús escribió a través de sus apóstoles, no él, sino que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles. Esto es lo que nosotros creemos, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Cómo resuelves, por ejemplo, si tú me dices que crees en Jesús como un hombre, ¿no? ¿Cómo resuelves que, por ejemplo, en el prólogo de San Juan está escrito la palabra era Dios? La palabra se refiere a Jesucristo.
¿Cómo resuelves esa parte? ¿Que era parte de la emanación? Es un tema bien complejo, especialmente el Evangelio de Juan, eh, porque no sé si conozca que hubo varias comunidades en el cristianismo primitivo que no aceptaban el Evangelio de Juan. Por ejemplo, hubo una comunidad, Epifanio, el padre de la iglesia, Epifanio, habla de los alogos, que era una comunidad que no, precisamente su nombre, alogos, que no creían en el logos, o sea, no recibían el Evangelio de Juan, precisamente porque, a diferencia de los evangelios sinópticos, era muy místico. O sea, el logos de Juan, estos cristianos lo consideraban muy gnóstico, decían, este es un pensamiento gnóstico, y, y bueno, dentro del gnosticismo hay tres formas de ver a Dios. Una es la monista, que cree que Dios es un solo principio; la dualista, que cree que son dos principios; y la trinitarista, que es como la escuela setiana. Yo pienso que son varios temas, pero para unirlos, la escuela setiana, que hablaba de un principio trino o trinitario, ¿no? Antropoformizado por un padre, una madre, el hijo, que tiene su equivalencia en Egipto con Isis, Horus y Set, y con el Trimurti hindú, ¿no? O sea, entonces Déjame frenarte ahí, déjame frenarte ahí. Tú dices que había, por ejemplo, comunidades que no aceptaban justamente el Evangelio de Juan, ¿no? Eso fue lo que me dijiste. Había comunidades que no lo aceptaban. Ahora, las comunidades gnósticas siempre fueron condenadas como comunidades heréticas desde ese punto de vista. Mi pregunta hacia ti, ¿no? Mi pregunta hacia ti, ¿no? Había un montón de gnósticos y estaban los apóstoles mismos. ¿A quién le creo? ¿A los gnósticos o a los apóstoles? es que por eso hace un momento saqué el tema del Evangelio de Tomás, porque este Evangelio muchos estudiosos lo ponen igual con la antigüedad de los canónicos, o inclusive un poco más antiguo, y es Años un 60, Evangelio. años 60 dicen que fue escrito, pero no está demostrado que lo haya escrito el apóstol Tomás. Está discutido ese tema y es más, la gran mayoría de los, por ejemplo, personajes como Lynn Martin McDonald, Kate Madison, protestantes, por ejemplo, o el mismo Scott Ham, se inclina a que no lo escribió el apóstol Tomás. Pero mi pregunta, que no quiero que te me escapes acá, ¿no? A ver, porque si no nos vamos por la tangente. Recién hablamos de la filosofía gnóstica y ahí hay un montón de baches, ¿no? Como bien lo dijimos recién. Pero mi pregunta es, ¿por qué te haces gnóstico cuando justamente los apóstoles no eran gnósticos, ni tampoco los sucesores de los apóstoles? O sea, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pablo, discípulo de San Pedro, discípulo de San Juan. Los apóstoles y los discípulos de los apóstoles más cercanos no eran gnósticos. Marción, por ejemplo, dicen que se convirtió al final de su vida, está discutido, pero dicen que se arrepintió de sus herejías, pero no llegó a retractarse de manera pública. Bueno, en fin. Pero en realidad, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, nosotros, por ejemplo, aceptamos a los apóstoles, aceptamos a los santos padres, discípulos de los apóstoles. Todos ellos condenaron el gnosticismo. Entonces, ¿qué es lo que te hace elegir el gnosticismo, siendo que ni Jesús, ni los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles eran gnósticos? No, ahí sí estoy en desacuerdo, porque todos los maestros gnósticos, los padres de la gnosis, como los padres de la iglesia, los padres de la gnosis, Valentinos, Basilio, tenían reivindicaban, por ejemplo, Valentinos, que lo menciona Irineo contra las herejías, cuando habla de los gnósticos. Bueno, es un libro dedicado a los gnósticos, prácticamente. Habla sobre Valentinos y cómo Valentinos reclamaba ser discípulo de Teudas, que a su vez era discípulo de Pablo. Y Basílides, otro maestro gnóstico, él decía ser discípulo de Glaucas, que era discípulo de Pedro. O sea, sí había
una reivindicación apostólica de los maestros Sí, gnósticos. pero San Ireneo de León, justamente en Adversus Herejes, capítulo 3, libro 3, número 3, le exige a los gnósticos que justamente demuestren su sucesión apostólica. Y ese era el problema, que no la podían demostrar. Ellos decían que justamente venían de tal apóstol, venían de tal santo padre, pero no hay listas de parte de ellos que demuestran que realmente venían de los apóstoles. Las únicas listas que realmente fueron aceptadas fueron, por ejemplo, la de Tertuliano mientras era católico y la de, por ejemplo, San Ireneo de León. Y después, por ejemplo, el mismo San Epifanio utiliza ese que mencionaste recién, ¿no? Utiliza las listas de Tertuliano y las de San Ireneo. Y después San Paciano, siglo IV, por ejemplo, él decía, cristiano es mi nombre, católico es mi apellido, y empieza a decir, no comulgan con nosotros ninguno de los herejes, ni los valentinianos, ni los novacianos, ni esto ni lo otro, y San Agustín también dijo lo mismo. O sea, sí, había herejes en esa época, como decía la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Es necesario justamente que haya herejes, pero eran de los nuestros, pero no eran de los nuestros, porque si no se hubiesen quedado con nosotros. Pero más allá de los argumentos que te podamos dar, amigo, Sergio, ¿verdad? Era Sí, Sergio tu nombre. sí. Tú mismo, ¿por qué llegaste a decir que quieres ser gnóstico? Porque te soy sincero, me has dicho un montón de cosas que yo lo que veo acá es una mezcla de ideas, una mezcla de... a ver, háblame un poquito de ti. ¿Naciste católico? Yo nací católico, después fui protestante, a los 18 años me hice protestante, estuve 10 años en el protestantismo, en el pentecostalismo, estudié en un instituto bíblico para pastor y igual estuve en el ministerio protestante, pero respecto a lo que me pregunta de por qué me hice gnóstico, pues mi pensamiento ahora sí fue muy similar a Marción. Y cuando yo empiezo a profundizar en el estudio bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, pues sí veo cosas que yo digo, si Dios es amor, ¿no? Dios es amor, ¿cómo es posible que Dios permita estas cosas, ¿no? O sea, la esclavitud, la poligamia, la usura y cosas peores, ¿no? Entonces, ya de ahí empieza un rechazo un poco al Antiguo Testamento, como no esa maldad de Jehová, de Yahvé, del Antiguo Testamento, hasta que después encuentro un gnóstico. Yo tenía esas ideas, ¿no? En contra del Antiguo Testamento, pero seguía siendo cristiano. Hasta que encuentro un gnóstico que pues lo habla así más claro y me dice, es que Jehová, pues es así, así, y Jesús no cree en Jehová, ¿no? Yo sé que ahora eso suena muy fuerte, ¿no? Decir, ¿cómo Jesús no cree en Jehová? Pero si uno ve, por ejemplo, el Evangelio de Judas, y es lo que Marción decía, ¿no? O sea, Jesús predicó un Dios de amor, Dios es amor, y es muy diferente al Dios del Antiguo Testamento, y, y yo creo que la ética gnóstica es superior a la ética cristiana, en el sentido, lo que voy a decir va a ser un poco fuerte, espero no se moleste. No me molesta. Es más, te estoy escuchando. Lo que pasa que, disculpa que te interrumpa de vuelta, lo que tú dices, por ejemplo, de la maldad del Antiguo Testamento, ¿por qué Dios es malo según tú en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la maldad? ¿Simplemente la maldad es que mandó matar pueblos enteros? ¿Esa es la maldad? ¿No sabías que esos pueblos, por ejemplo, se comían la carne de sus hijos? Que esos pueblos, además de comerse la carne de sus hijos, inmolaban a sus hijos a los demonios. ¿No sabías también que Dios es el dueño de la vida y de la muerte? O sea, ¿bajo qué parámetro Dios es malo? O sea, ¿porque castiga simplemente? Pues yo creo que
yo aparte de la cuestión religiosa estudié Derecho. Y hay un principio que es el justnaturalismo, ¿no? Que es la idea de que hay una serie de leyes universales. Y cuando yo veo al Dios del Antiguo Testamento, pues veo muchas injusticias terribles, ¿no? O sea, lo que manda pueblos, que yo no veo mal que en una guerra, por ejemplo, matara a sus adversarios, pero aquí estamos hablando de que inclusive manda a matar infantes, ¿no? O sea, que algo, o sea, que Y es algo que dice... quizás si los ves de esta manera, como en ese pueblo, por ejemplo, se comían la carne de sus hijos y los inmolaban a los demonios, ¿qué tal si Dios salvó a esos infantes a través de la espada? Porque, por ejemplo, no tenían posibilidad de crecer, de pecar y de irse al infierno. En una de esas los salvó. Justamente como bebés, cuando murieron, al infierno no van porque no pecaron. Tienen la posibilidad de que cuando venga Jesucristo los salve, por ejemplo. ¿No te parece, te pregunto, que no conocías bien la doctrina cristiana? ¿No conocías bien porque me estás diciendo un montón de cosas que me da la impresión que picoteaste de aquí y de allá, pero no investigaste bien, por ejemplo, qué es lo que cree tanto la Iglesia Católica o el cristianismo en general. Por ejemplo, algo que se te pasó y que una persona que conoce la doctrina bíblica detrás por ejemplo, del Antiguo Testamento, se te pasó el pecado de Adán y Eva. Justamente ningún hombre era inocente en tiempos del Antiguo Testamento, porque todos heredaban el pecado original, la naturaleza pecadora. Ahí está el punto, ¿no? Y ningún hombre se puede decir inocente delante de Dios, que es el dueño de la vida y de la muerte. Pero, por ejemplo, algo que se te pasó también es que justamente como el hombre estaba tan metido en la maldad, cuando Dios separa al pueblo de Israel y les pide, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, ¿qué significa eso? Mataban antes no solamente al enemigo, sino que mataban inclusive a la esposa del enemigo, a los hijos, a esto y lo otro. Dios les pone una regla concreta: véngate con tu enemigo, no vayas más allá de todo eso. Es como que poco a poco los va preparando para el recibimiento de Jesucristo, que ya en el tiempo que Cristo nace, por ejemplo, ya no había polígamos prácticamente, no había gente que tenga tantas mujeres, la mayoría tenía una sola mujer. Como que Dios poco a poco fue preparando al pueblo, porque el hombre estaba metido tanto en la maldad, que Dios en su misericordia fue preparando al pueblo para la venida de Jesucristo. Pero a mí me parece que te guías por los herejes gnósticos, por ejemplo, y no leíste en absoluto, de manera completa, lo que explica ni San Ignacio de Antioquía, ni San Ireneo, ni, por ejemplo, el mismo San Agustín, ni el mismo Santo Tomás de Aquino, más en la Edad Media, ¿no? Me parece que te falta, digamos, conocer más el cristianismo. ¿Me explico? ¿Me explico lo que te quiero decir? Pero bueno, te propongo esto. Mira, te propongo esto porque ya vamos casi 2 horas y media de video, ¿no? Y ya mi cerebro no da más, sinceramente. Pero te propongo esto. ¿Por qué no vuelves a entrar el próximo domingo? Y analizamos un tema. Analizamos lo que te dije al inicio sobre Dios. Trata de darme una respuesta sobre ese tema. Porque digamos, el tema de la emanación, el tema de la composición, el tema del principio del mal, ahí directamente destruyes la existencia de Dios. Dios no existe con eso por todo lo que te expliqué, ¿no? Y después lo que me estás diciendo acá sobre el Antiguo Testamento, sobre el mal, yo veo que no has investigado mucho la doctrina católica y la doctrina cristiana. Al menos no lo estás mostrando. Entonces, vamos a hablar de ese punto, del tema de la existencia de Dios y de su emanación y de toda esa cuestión. Y después me gustaría que hablemos del tema del mal. ¿Te parece? El mal en el Antiguo Testamento. Porque veo que es un problema que sacaste mucho. ¿Por qué no hablamos tanto de la existencia de Dios, de la esencia divina, y después del tema del mal? Porque veo que los gnósticos justamente hablaban mucho de ese tema,
¿qué tal si tocamos ese tema de manera bíblica y de manera filosófica la próxima vez que entres? ¿Qué te parece? No, está muy bien, sí, el domingo sería, sí. Te doy Yo nada más prioridad, mira, delante de mi audiencia que tenemos, si realmente te veo, sea que entres más tarde, o sea, no entres cuando ya fueron 2 horas de vivo, porque ahí digamos que después de las 2 horas ya empiezo a no recibir más gente porque si no el cerebro me explota. Pero, por ejemplo, en México van a ser las 7:30 de la tarde cuando yo empiece mi vivo. Así que calcula, son las 7:30, voy a estar hasta las 9:30, 10 de la noche de México, ¿no? Conéctate o al inicio o conéctate tipo 8:30 y conversamos esos dos temas, el tema de la esencia divina, de la existencia de Dios, y el tema del mal. Porque creo que acá fueron 2 puntos en donde, digamos, me interesa ver tu visión, pero al mismo tiempo me interesa escudriñar más en estos temas difíciles, porque creo que acá está la clave de los errores gnósticos para mí, ¿no? Y justamente, sí, si realmente descubres los errores gnósticos en todo esto, por ahí vuelves al cristianismo, quién sabe. sí, Ojo, no, si quieres, no, yo no te obligo, aclaremos, ¿no? sí, no, eh, no, no, el domingo ahí estoy y yo nada más un punto para cerrar de lo que me comentaba de por qué el gnosticismo. Y como le decía, yo percibo el mensaje gnóstico éticamente superior en dos cosas, ¿no? Lo que dice que no se vayan a molestar. Uno, en su trato a la mujer. No, yo no soy feminista ni nada de estas cosas woke, sino, como usted sabe, ya desde el principio los gnósticos hablaban de que María Magdalena había sido receptora, reconocían a la mujer en estatus igual, ¿no? Ahí se habla de Marcelina, de Prisca, muchas líderes gnósticas que el romanismo, el cristianismo romanista, siento que sí, respecto a la mujer, eso es un punto que siento que el cristianismo es superior, o sea, es igualitario, no feminista, sino igualitario entre hombre y mujer. Y otro punto es respecto a los animales, ¿no? O sea, yo siento que en la Biblia es un libro especialmente el Antiguo Testamento, es un libro de maltrato animal, y muchos muchos gnósticos, como los encatritas, eran vegetarianos. Lo dice el mismo Irineo, o sea, no es un invento New Age que esté diciendo, sino Irineo dice que los encatritas, docetistas, ¿no? Este grupo gnóstico, no comían animales, ¿no? Y se burla Irineo, dice, ay, miren estos que no comen carne, si Dios todo lo creo. Pero yo soy vegetariano, o sea, trato de ser congruente, y sí creo que por eso, o sea, dos ejemplos de por qué la ética gnóstica se me hace más universal y más en acordarse con los animales que el cristianismo, o sea, ese es un punto. Te comprendo. Y bueno, Clemente Romano, que era un sucesor de Pedro, se encargaba mucho de las viudas y justamente se encargaba mucho de las viudas que eran mujeres, ¿no? Yo creo que en realidad el cristianismo fue quien elevó a la mujer, no el gnosticismo. Pero bueno, también tema de discusión, ¿no? Lo mismo hemos tenido reinas como Santa Elena, como Isabel la Católica, como Santa Isabel de Hungría, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el mundo protestante y en el mundo musulmán no hay una sola reina, y en el mundo protestante una, dos por ahí, ¿no? Yo creo que en realidad el cristianismo elevó mucho a la mujer. Y con respecto a los animales, yo amo los animales, ¿no? Obviamente que, y creo que los animales son criaturas de Dios y los amamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sabes qué? Para poder sacar un vegetal digamos, de la tierra, ¿sabes cuántas lombrices tienes que matar? ¿Sabes cuántas víboras que pasan por ahí abajo? ¿Sabes cuántos insectos? Entonces yo te diría, ¿cuán lindo tiene que ser un animal para que te dé lástima matarlo? O sea, en realidad, si vamos al caso, siendo vegetariano, también matas vida, ¿no? Y matas vida no solo vegetal, sino de todo bicho que pasa por ahí por abajo de la tierra.
Pero bueno, amigazo, me caíste muy bien, te tengo que ser sincero, me caíste muy bien, me pareces muy buena persona y me pareces realmente muy educado. Sobre todo pudimos conversar, digamos, bien, digamos, ¿no? Te agradezco mucho esta charla y bueno, te voy a tener presente en mis oraciones. Y gracias por conectarte. La verdad que estoy contento con esta charla. No nos habremos puesto de acuerdo, pero como decimos, como decimos los cristianos, ¿no? Podemos disentir, pero nos tenemos que amar. Así que todos mis respetos hacia ti y bienvenido acá cuando quieras entrar, ¿eh? Nos vemos el domingo. Que Dios lo... Que así sea. El domingo te espero. Abrazo grande. Chao, chao. Bueno, gente, muy, pero muy interesante, ¿no? ¿Saben qué? Yo había estudiado el gnosticismo en el seminario, pero es la primera vez que hablo con un gnóstico, con alguien que se dice gnóstico, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que sea gnóstico, Sergio, ¿no? Pero bueno, un muchacho muy educado, un muchacho muy, así, muy cordial, y le agradecemos su presencia aquí, ¿no? Pero ciertamente, yo le agradezco a Dios por el cristianismo y le agradezco a Dios por la Iglesia Católica, porque ciertamente que la Iglesia Católica es la única verdadera, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, gente, yo sé que hay mucha gente que... Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.